El millonario ve a su ex empleada con un joven igual a él y descubre un secreto impactante. Esteban Morales, un conocido magnate de la Ciudad de México, estaba atrapado en su propio laberinto de soledad. Su exclusivo departamento, con vistas a la zona financiera, brillaba con lujos que escondían su vacío interior. Cada pantalla de tecnología de punta, cada pieza de arte carísima, era un recordatorio de que había construido un imperio pero había perdido lo que realmente importaba: la conexión humana. Pocas veces salía de su burbuja, y menos aún se atrevía a mirar hacia atrás en su vida. Una tarde, sin embargo, se aventuró a un café en San Ángel, un lugar popular entre quienes buscaban escapar del bullicio. Esteban se acomodó en una esquina, distraído por el aroma del café y los murmullos de las conversaciones que lo rodeaban. Su mundo cambió cuando sus ojos se posaron en una figura familiar, un rostro del pasado: Daniela, su antigua empleada doméstica. Pero lo que llenó de asombro su corazón fue el joven que estaba a su lado. Alejandro era la viva imagen de Esteban, un reflejo de su propia juventud, mismos ojos profundos, misma sonrisa enigmática. Cada gesto de Alejandro evocaba las memorias de Esteban, y una inquietante conexión comenzó a nacer en su mente. ¿Quién era este joven que parecía sacado de su propio ser? ¿Cómo podía ser tan igual? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo, se encontraba con Daniela? La soledad que normalmente lo abrazaba se tornó en una tormenta de emociones. El café se llenaba de luces tenues y risas ajenas. Pero para Esteban, el ruido se convirtió en un zumbido lejano. Se acercó a su exempleada casi sin poder contenerse. «Daniela», llamó, y ella levantó la vista, sorprendida pero a la vez cautelosa. Sus ojos reflejaban una mezcla de reconocimiento y un deseo de ocultar algo. Empezaron a charlar, pero la tensión era palpable. Esteban no podía evitar mirar a Alejandro, quien respondía a las risas de Daniela con una espontaneidad que parecía conocer demasiado bien. «¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida?», preguntó, su voz cargada de una urgencia silenciosa. Pero Daniela, evasiva, sonrió levemente y dijo que estaban bien, que habían formado una familia. Su respuesta sencilla, pero cargada de misterio, dejó a Esteban más intrigado que antes. Mientras la conversación se deslizaba entre palabras banales, el pulso de Esteban se aceleraba. Necesitaba saber más. ¿Quién era Alejandro realmente y qué secreto guardaba Daniela? Cada respuesta se convertía en un laberinto de preguntas. El momento se tornó abrupto cuando, justo en medio de su interrogante, el teléfono de Esteban vibró en su bolsillo. Contestó con una mezcla de ansiedad y esperanza. La voz al otro lado le dio una noticia que le obligó a decidir si debía seguir rastreando el hilo de su historia o continuar con su vida perfectamente ordenada. Pero, en ese instante, su mirada se posó en una pequeña notita que había caído de los bolsillos de Alejandro. Cuando se agachó para recogerla, sintió que un nuevo enigma se tecía alrededor de él. ¿Qué más escondía aquel joven que parecía surgir de su propio reflejo? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el precio de descubrir la verdad podría ser más alto de lo que Esteban podría soportar. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Esteban, aún agachado, recogía la notita del suelo cuando vio que en el reverso había algo escrito. La curiosidad lo invadió. «Eso es extraño», pensó. Con manos temblorosas la dio la vuelta. Sus ojos se ensancharon al leer lo que estaba allí. «Tuve que hacerlo. La verdad debe salir. No aguanto más. Lo que estás buscando está más cerca de lo que piensas». El corazón le latía con fuerza. Esas palabras lo atraparon. ¿Qué estaba sugiriendo? Era como si el destino mismo le estuviera empujando a descubrir algo que había permanecido en la sombra demasiado tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Daniela con una mezcla de nervios y miedo en su voz.
La mirada de Esteban se alzó hacia ella. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. No quería crear más tensión, pero las preguntas lo consumían. Solo una nota, respondió evasivo. Sus ojos regresaron a Alejandro, quien parecía igual de confundido, pero había un pequeño destello en su mirada. Una sabiduría oculta, tal vez, o un temor. De repente el ambiente cambió. Un estruendo potente resonó afuera, y los clientes del café se giraron hacia la ventana. Esteban soltó la nota y se levantó, sintiendo que el peso del pánico se apoderaba de él. ¿Qué fue eso? Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura conocida apareció en la puerta. Era Ricardo, un amigo cercano y ex socio de Esteban, por cuya traición había perdido mucho hace años. Todo su ser se estremeció al verlo. No había tenido noticias de Ricardo desde su caída, y su presencia allí, en ese momento, era inquietante. La atmósfera se volvió densa, el murmullo de las conversaciones cesó. Ricardo caminó hacia él, el rostro serio, casi amenazante. Esteban, necesito hablar contigo, es urgente, empezó, pero los ojos de Esteban estaban fijos en Alejandro. De repente, sintió una conexión, un hilo invisible que lo unía con el joven. ¿Qué tiene que ver él en esto?, preguntó, señalando a Alejandro, quien observaba todo con el interés de un extranjero en una película aterradora. Todo, respondió Ricardo con voz grave. Tú no sabes. ¿Sabes algo de él?, interrumpió Esteban, sin poder contenerse. ¿Qué es lo que no me has contado? La urgencia lo dominaba, y su mirada se movió de Ricardo a Daniela, cuya expresión se volvía cada vez más alarmante. En un instante Ricardo se acercó. Su aliento olía a pánico y determinación. Este joven tiene más en común contigo de lo que imaginas, Esteban. La verdad es más devastadora de lo que crees. Las palabras de su amigo se sentían como un golpe. La referencia a Alejandro era inquietante. ¿Qué estás diciendo?, exigió Esteban. Sintiendo que la esperanza y el horror se entrelazaban, Ricardo exhaló, como si dijera algo que le costara. Alejandro es tu hijo. Daniela y yo hemos estado protegiendo este secreto por demasiado tiempo. Tu encuentro fue inevitable. El café quedó en silencio absoluto. Cada persona contenía el aliento. Esteban sintió cómo si el mundo se le desplomara a su alrededor. Su mente giraba. ¿Su hijo? ¿Qué? No podía ser posible. Daniela se puso pálida y lucía como si deseara desaparecer. Alejandro miraba entre su madre y Esteban, entre la confusión y una pequeña chispa de esperanza. La revelación se sentía como un golpe en el estómago. Todo lo que conocía, todo lo que creía saber, se desmoronaba. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de aceptar la magnitud de lo que estaba oyendo. Su mirada se perdió en los ojos de Alejandro, buscando respuestas que nadie podía ofrecer. La atmósfera era eléctrica, y la tensión en el aire era casi palpable. Esteban sintió que el nudo en su garganta crecía. La revelación apenas comenzaba a sentarse en su psiquis. ¿Qué significaba esto? ¿Qué decisiones tendría que tomar ahora? Y en ese momento, el ruido del café se desvaneció, dejando solo el latido de su corazón resonando en sus oídos. El destino tenía planes para él, y lo que seguiría sería una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La conexión con Alejandro iba más allá de lo que había imaginado, y el camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y secretos que, apenas ahora, comenzaban a revelar su verdadero rostro. Esteban sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su mente zumbaba. ¿Su hijo? ¿Alejandro? No puede ser. No podía profesar lo que Ricardo acababa de decir. Era como si una tormenta de confusión se desatara en su interior. Las miradas en el café pesaban como una losa. Todos estaban esperando su reacción. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? No puede ser cierto, gritó, más por la angustia que por el deseo de incriminar a su viejo amigo. El aire se volvió denso, y la sala se llenó de murmullos desconcertados. El café, antes un refugio, ahora parecía un escenario de drama desgarrador. Alejandro lo miraba, intentando entender, la confusión reflejada en sus ojos. Daniela tenía la cabeza baja, su rostro lucía una mezcla de arrepentimiento y miedo. Esteban quería gritar, correr, pero estaba atrapado en un lugar donde cada palabra de Ricardo calaba hondo. Escucha, lo sé, es difícil de creer, dijo Ricardo, su voz temblando. Pero es la verdad, todo ha estado oculto por años, y ambos merecen saberlo. Sus palabras eran un hilo tenso,
y Esteban sentía que podía romperse en cualquier momento. ¿Por qué no me dijiste nada? Esteban le espetó, sintiendo que el corazón le latía como un tambor. Cada palabra era un golpe en el pecho. La revelación se expandía, dejando un vacío profundo. ¿Por qué proteger este secreto? Porque era peligroso, respondió Ricardo, ahora con urgencia. Hubo amenazas, cosas que no entendías. Daniela y yo hemos hecho lo que hemos podido por protegerlo. De repente un estruendo resonó afuera. Un grito desgarrador penetró el muro de silencio. Esteban giró la cabeza hacia la ventana. La gente corría, algunos gritaban. Algo horrible estaba pasando. «Espera», exclamó Esteban. Antes de poder reaccionar, saltó de su asiento, motivado por un instinto desesperado. «Ricardo». Lo siguió, pero antes de que pudieran llegar a la salida, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de aspecto desaliñado y ojos enloquecidos entró. «¡Ayuda! El barrio está en llamas», gritó, y un estremecimiento recorrió la sala. El temor se apoderó de Esteban. Lo que había sido un encuentro lleno de revelaciones familiares se convirtió en caos. «¿Qué?», murmuró Esteban, sintiendo cómo su estómago se retorcía. La imagen de Alejandro se desvanecía entre el pánico que comenzaba a invadir el lugar. «Todo lo que hay afuera se está quemando. La gente está atrapada. Necesitamos salir», dijo el hombre, un extraño convertido en portavoz del desastre. Esteban miró a Alejandro. Los ojos del joven reflejaban una mezcla de miedo y una brizna de determinación. Era su hijo, o eso creía, pero los lazos familiares parecían evaporarse con el humo que se filtraba por las ventanas. «¿El incendio? ¿Cómo podría afectar esto a nuestra vida ahora?», pensó, luchando por concentrarse. Todo se volvía confuso, y el grito de cada persona en el café resonaba en su cabeza. «¿Qué está pasando?». Desde la esquina, Daniela temblaba, sus manos comenzaban a sudar. «Esteban, debemos salir ahora», gritó, y la orden era clara. En un instante de lucidez, Esteban dejó de lado las preguntas sobre su hijo y miró a su alrededor. «Todos salgan», dijo, empujando a la multitud hacia la salida. Había vida en juego. Cuando llegaron a la puerta, el aire se volvió caliente, no solo por el fuego, sino por las revelaciones que estaban cambiando su vida en ese mismo momento. El laberinto emocional que había construido se desmoronaba. ¿Qué más desconocía? ¿Cuántos secretos de su pasado regresarían esa tarde para atormentarlo? Mientras corrían, Esteban sintió el tirón de la mano de Alejandro. «No, espera, debemos averiguarlo», gritó. Pero Esteban se sentía arrastrado por el pánico. Era ahora o nunca. La salida al mundo exterior se llenaba de dudas y miedo. Pero entonces, siguiendo la corriente de personas, un estruendo más fuerte resonó detrás de ellos. Un grito desgarrador, y el café se llenó de humo negro. Esteban giró la cabeza, recordando lo que había descubierto, la verdad crucial, aún a medio decir. Pero ya no importaba. Su vida estaba en peligro, y ahora debía enfrentar lo desconocido no solo como magnate, sino como padre. La revelación que había comenzado a emerger se hizo más complicada en medio del caos. ¿Qué pasaría si él no era solo un hombre rico, sino también un hombre perdido, tratando de encontrar su camino en medio de un incendio que ni siquiera comenzó a comprender? La verdad se sentía más lejana que nunca. Esteban sintió que todo a su alrededor se había vuelto una pesadilla. El aire caliente del café se mezclaba con el humo que empezaba a entrar, un recordatorio brutal de la realidad que lo rodeaba. «Debemos salir ahora», gritó, empujando a la multitud hacia la salida. Mientras corrían, el ruido de los gritos y el caos crecía, atravesando su mente confusa como un tren a toda velocidad. La mano de Alejandro lo agarró con fuerza. «Espera, por favor. Tenemos que hablar de esto», dijo el joven con la voz entrecortada, pero Esteban ya estaba demasiado sumido en el pánico. ¿Cómo podía pensar en nada más que no fuera salvarse? «No hay tiempo», replicó Esteban. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formaba en su garganta. De repente, una explosión resonó desde la parte trasera del café. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Fragmentos de cristal volaron por todas partes como estrellas arrasadas. Un grito desgarrador resonó en el aire, y el mundo de Esteban estalló en caos. Su instinto de supervivencia tomó el control. «Salgan», gritó, mientras empujaba a los que estaban a su alrededor, sin mirar atrás. Sin embargo, en un instante,
Ocurrió algo que lo detuvo en seco. En medio del caos, una figura apareció de la nada al lado de Ricardo. Era una mujer, con una expresión conocida. Esteban la reconoció al instante. Mariana, su amor de juventud, la mujer que había dejado en un pasado que siempre había deseado olvidar. Pero hoy, allí estaba, pareciendo tan real como el fuego que comenzaba a consumir el café. «Esteban», gritó. Su voz era urgente, casi desgarradora. «Necesitamos hablar. La verdad sobre Alejandro es más compleja de lo que imaginas». Esteban la miró confundido. «¿Qué quieres decir? Ahora no es momento para secretos». La mujer continuó, ignorando el caos que los rodeaba. «Los años que han pasado, Esteban, no han cambiado lo que siento. Pero hay algo que Eso que te tiene que quedar claro. Alejandro no solo es tu hijo, también él es parte de algo más grande». ¿Qué? Esteban se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Mientras la tensión en el ambiente aumentaba, Esteban notó que las miradas de los demás se volvían hacia ellos. Daniela parecía paralizada, su rostro marcado por el horror, mientras que Ricardo mantenía su expresión de preocupación. «¿De qué hablas, Mariana?», exigió Esteban, tratando de entender aquel laberinto de emociones y revelaciones. «Lo que te he dicho, Esteban. Hay secretos que han sido ocultados no solo por la decisión que tomamos tú y yo, sino por amenazas que todavía no comprendes», explicó ella, con voz quebrada. «Tu familia no es solo tu familia, Alejandro, punto. Él es un regalo, pero también una carga. Hay personas que quieren hacerle daño, personas de nuestro pasado». Antes de que Esteban pudiera hacer más preguntas, el ambiente se tornó aún más caótico. Un nuevo grito resonó, seguido de un estruendo tremendo. Una parte del café se derrumbó, levantando polvo y fragmentos de escombros. El pánico se desató mientras la gente comenzaba a correr en todas direcciones, pero Esteban se sintió como atrapado en el tiempo. Enfrentando su propia historia, la verdad golpeó con tal fuerza que casi se desmaya. Alejandro era su hijo, pero también llevaba consigo un legado que podría traer peligro. Las imágenes de su juventud, de su relación con Mariana, comenzaron a mezclarse en su mente. «Esteban, tenemos que irnos», lo sacó de sus pensamientos Daniela, quien parecía contener el aliento. Esteban la miró, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. La verdad que había buscado durante años lo estaba alcanzando. Y ahora debía decidir, proteger a su hijo y descubrir lo que realmente significaba su conexión, o escapar del fuego mientras aún podía. Mientras el café se desmoronaba a su alrededor, la decisión quedó suspendida en el aire. ¿Qué había significado el reencuentro? ¿Qué problemas acechaban en la sombra? Con el corazón en un puño, Esteban se dirigió a la puerta, buscando una salida del caos. Las llamas estaban que consumían no solo el café, sino también todo lo que creía saber. Y en medio de ese terrible giro, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Esteban sintió que todo a su alrededor se había vuelto una pesadilla. El aire caliente del café se mezclaba con el humo que empezaba a incluirse. Un recordatorio brutal de la realidad que lo rodeaba. «Debemos salir ahora», gritó, empujando a la multitud hacia la salida. Mientras corrían, el ruido de los gritos y el caos crecía, atravesando su mente confusa, como un tren a toda velocidad. La mano de Alejandro lo agarró con fuerza. «Espera, por favor, tenemos que hablar de esto», dijo el joven con la voz entrecortada su garganta. De repente, una explosión resonó desde la parte trasera del café. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Fragmentos de cristal volaron por todas partes, como estrellas arrasadas. Un grito desgarrador resonó en el aire, y el mundo de Esteban estalló en caos. Su instinto de supervivencia tomó el control. «Salgan», gritó, mientras empujaba a los que estaban a su alrededor, sin mirar atrás. Sin embargo, en un instante, ocurrió algo que lo detuvo en seco. En medio del caos, una figura apareció de la nada junto a Ricardo. Era una mujer, con una expresión conocida. Esteban la reconoció al instante. Mariana, su amor de juventud, la mujer que había dejado en un pasado que siempre había deseado olvidar. Pero hoy allí estaba, pareciendo tan real como el fuego que comenzaba a consumir el café. «Esteban», gritó. Su voz era urgente, casi desgarradora. «Necesitamos hablar. La verdad sobre Alejandro es más compleja de lo que imaginas». Esteban la miró confundido,
sentía un torbellino de emociones encontradas. ¿Qué quieres decir? Ahora no es momento para secretos. La mujer continuó ignorando el caos que lo rodeaba. Los años que han pasado, Esteban, no han cambiado lo que siento. Pero hay algo que tienes que saber. Alejandro no solo es tu hijo, también hay algo que no comprendías. ¿Qué? Esteban se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El aire se volvió más denso. Una sombra de desconfianza lo invadió. Mientras la tensión en el ambiente aumentaba, el eco de sus palabras resonó en la mente de Esteban. Alejandro podría no ser quien piensas, dijo Mariana, y todo a su alrededor pareció detenerse. No solo es un regalo, es una herramienta, un medio para un fin. De repente, una serie de gritos clamaron desde el exterior. Un grupo de personas corría hacia el café, sus rostros marcados por el terror. ¡Ayuda! El barrio está en llamas, gritaba uno de ellos, mientras el pánico se apoderaba de la escena. Esteban sintió que el mundo colapsaba a su alrededor. Mariana, por favor, gritó, sintiéndolo todo como una pesadilla sin fin. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué significa eso? Alejandro está involucrado en algo que no puede controlar. Hay personas que lo buscan, que te buscan a ti. Estás en peligro, Esteban, todos. Ustedes están en peligro, dijo Mariana. Su mirada reflejaba una mezcla de amor y miedo. ¿Peligro de quién? Deja de hablar en acertijos. Esteban estaba al borde del colapso. La verdad que había sido como un puñal en el corazón se convertía ahora en una tormenta de incertidumbres. Los hombres que vienen están relacionados con nosotros, con nuestra historia. Y ellos saben sobre Alejandro. Quiere que lo encuentres antes de que sea tarde. Fue un golpe bajo. Una revelación que cortaba la respiración, como si el aire se escapara de sus pulmones. La escena se nublaba frente a sus ojos. Alejandro, ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo con esto? El caos se intensificó a su alrededor. Alejandro estaba desesperado, intentando hablar, pero Esteban lo ignoraba. Mente daba vueltas, aturdido por la incredulidad que había escondido Mariana durante todos estos años. ¿Qué más había en juego? Entonces de pronto Esteban contempló a Alejandro y vio su reflejo, un chico que no solo era su hijo, sino un niño atrapado en un juego que no comprendía. Y el reloj seguía avanzando, las llamas se acercaban, y el volcán de secretos a su alrededor amenazaba con erupcionar. «Salgan todos, ahora», gritó Esteban, mientras el pánico se apoderaba de la multitud, pero Mariana lo detuvo de un tirón. Su rostro era una mezcla de determinación y asombro. «La verdad puede salvar a Alejandro, a todos nosotros, pero tendrás que arriesgarlo todo para descubrirla». Esteban sintió que esa última declaración lo paralizaba. El tiempo se desvanecía. Las llamas se acercaban, y él, atrapado entre el caos y el dolor, tuvo que decidir. ¿Arriesgaría su vida por un secreto que podría cambiarlo todo? ¿O se iría sin saber la verdad? Y justo cuando iba a salir, la puerta estalló en 1000 pedazos. La figura del hombre que corrió hacia ellos antes volvió, pero esta vez con una mirada diferente, como si supiera más de lo que decía. «¡Está sucediendo! ¡Tienen que venir conmigo!», ordenó, mientras una explosión retumbaba en el fondo. Con la mirada fija en el futuro incierto, Esteban se preguntó cuántos más secretos estaban por revelarse. ¿Qué verdad guardaba Alejandro? ¿Y qué consecuencias tendría ello para todos ellos? Esteban sintió que el tiempo se detenía. El caos que lo rodeaba parecía lejano, como un mal sueño que no podía despertar. La revelación de Mariana estaba haciendo girar su cabeza. Alejandro era su hijo, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Y por qué había surgido ahora, en medio de una crisis? El hombre que había entrado gritando sobre el incendio parecía una sombra inquietante, una señal de que el pasado de Esteban lo estaba alcanzando. «Salgan todos, ahora», volvió a gritar, esta vez con más urgencia. La multitud comenzaba a descontrolarse, empujándose entre sí. Los gritos de terror llenaban el aire y el ruido de los vidrios rompiéndose era ensordecedor. Esteban miró a Alejandro, su hijo, por primera vez sintiendo una defensa profunda hacia él. «Vamos», le dijo, intentando mantener la calma mientras lo agarraba del brazo. «Espera, necesitamos entender», insistió Alejandro. Su mirada llena de confusión y miedo. Esteban sintió una punzada de dolor. No solo eran desconocidos en esta situación,
sino que también eran desconocidos el uno para el otro. Mariana se acercó más, sus ojos fijos en Esteban. Él no es solo un niño, Esteban. Es parte de algo más grande. Puede que su vida esté en peligro por lo que sabe, dijo, su voz casi suplicante. Antes de que Esteban pudiera profesar esas palabras, el estruendo se intensificó. Un segundo estallido sacudió el café, y el ambiente se tornó aún más caótico. Debemos salir ya, insistió Daniela, pero el terror de la situación comenzaba a calar hondo en todos. Fue justo en ese momento cuando el inesperado giro ocurrió. Un grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpió por la puerta trasera del café. Sus caras eran sombras impasibles, y sus ojos comunicaban una evidente determinación. «Deténganse», gritó uno de ellos. Una ola de pánico recorrió a la multitud. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Esteban, al darse cuenta de que el terror había tomado un nuevo nivel. Alejandro miró entre su padre y los intrusos. Un aire de confusión reflejaba su rostro. No era solo el fuego lo que amenazaba ahora, era algo más oscuro. Los hombres parecían estar buscando algo o a alguien. «Es cuestión de tiempo, buscamos a alguien muy importante», dijo el mismo que había gritado, su voz grave, penetrando la confusión. «No se interpongan, no será agradable». Esteban sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué saben de Alejandro?», preguntó, su voz quebrándose. En ese momento, la figura que había entrado primero, el hombre aterrorizado, volvió a hablar. «Esteban, ellos vienen por su hijo. Esto no es solo un incendio, es un encubrimiento». El aire se volvió helado. La verdad que Esteban había estado evitando durante años se acercaba peligrosamente como una tormenta. «¿Por qué? ¿De qué me están hablando?». Apenas pudo formarla. La pregunta salió como un susurro desesperado. «Es por su herencia», dijo Mariana, ahora con una voz tensa. «Su madre», pero la frase quedó incompleta. Un disparo resonó fuera, seguido de gritos que helaron la sangre. «Fuera, rápido», gritó Ricardo, quien había estado callado hasta entonces, y el grupo comenzó a retroceder hacia la salida en una tormenta de pánico. Esteban se dio cuenta de que había más en su vida de lo que había pensado, más secretos, más consecuencias. Y en el centro de eso todo, estaba un hijo que apenas empezaba a conocer. «¿Y si no puedo protegerte?», fue lo único que Esteban pudo pensar mientras echaban a correr. Las llamas estaban a sus espaldas, pero los hombres de negro representaban una amenaza aún más peligrosa. ¿A qué se referían con su herencia? ¿Qué tanto más oculto había detrás de la vida que había vivido? El aire se cargaba de tensión mientras se abrían paso entre la multitud, en su frenética carrera hacia la libertad. Y aunque el caos estaba detrás de ellos, una hiriente claridad se asentó en el corazón de Esteban. No podían mirar atrás. La verdad de su vida, de su pasado, seguía asomándose. Con cada paso, la pregunta latente retumbaba en su mente. ¿Qué más lo esperaba en el futuro? ¿Y qué revelaciones lo perseguirían después de esa noche? Esteban sintió que el aire se volvía pesado, como un mal presagio. Mientras la multitud se movía frenéticamente hacia la salida, su mente estaba aturdida por las revelaciones. Alejandro era su hijo. Ya no podía ignorar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo había llegado a este punto? Las llamas rugían más cerca y la tensión en el café crecía, como si el propio edificio presintiera el miedo. «Vamos, Esteban», gritó Mariana, sacándolo de su trance. Sus ojos mostraban pánico y eso lo hizo reaccionar. Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro, quien todavía tenía esa mirada de confusión. «Sigue adelante, no mires atrás», ordenó, pero su voz se ahogaba entre el murmullo aterrador del caos. Corrieron hacia la salida, pero lo que encontraron no fue alivio. Fuera, el caos estaba en su apogeo. Cuerpos empujándose, gritos desgarradores. Las sirenas ya se hacían oír a lo lejos, y el aire era espeso por el humo y el miedo. Esteban sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era esto el final? La idea se sentía tan real. La adrenalina corría por sus venas, mientras empujaba a través de la multitud. «Esteban», escuchó una voz conocida, una voz que detuvo su corazón. Era Ricardo, que se había adelantado entre la multitud. Su rostro estaba pálido y sus ojos miraban hacia atrás, llenos de terror. «No me dejes, debemos salir de aquí». Pero lo que le hizo frenar en seco fue lo que Ricardo sostuvo en su mano. Un pequeño dispositivo, algo que parecía un detonador. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban,
Un escalofrío le recorrió la espalda. Ricardo lo miró, la desesperación escritos en su rostro. Tienes que escucharme, no hay tiempo. Con esto, apenas terminó la frase, hubo una explosión ensordecedora. El café vibró, las ventanas estallaron, y una ola de fuego sacudió el lugar. Esteban se cubrió, sintiendo el calor intenso en su rostro. El grito de la multitud se volvió ensordecedor. ¿Qué estaba sucediendo? Ya no era solo un incendio, era un ataque. ¿Qué fue eso? Dígame, Ricardo, gritó, pero Ricardo solo movía la cabeza, incapaz de responder. La escena se volvía un torbellino de llamas y humo, como si el mundo mismo estuviera ardiendo. Esteban, en un momento de lucidez, miró a Alejandro, que también estaba paralizado por el miedo. Vamos, no podemos quedarnos aquí. Pero mientras él gritaba estas palabras, la sensación de que algo más grave acechaba, lo invadió. De pronto, una sombra pasó delante de ellos. Un hombre, vestido de negro, apareció de la nada. Esteban Morales, necesito que vengas conmigo ahora. Su voz era autoritaria y llena de urgencia. ¿Quién eres tú?, le preguntó Esteban, aún tambaleándose por la confusión. Pero el hombre no respondió. Se acercó a él, tomando un dispositivo de su bolsillo. No hay tiempo para explicaciones, tu vida y la de todos aquí dependen de que me sigas. Alejandro, tú también. Es verdad sobre tu padre. Es crucial. Un frío helador llenó a Esteban. Miró a Alejandro, que ahora parecía tener esa chispa de entendimiento, como si todo comenzara a encajar. Era más que una revelación de paternidad. Había un trasfondo que necesitaba ser revelado. ¿Qué sabía este extraño? No puedo dejar a los demás, dijo, dudando, sabiendo que las palabras eran casi un susurro. Pero si lo que decía era verdad, Alejandro estaba en peligro. Todo estaba ligado. Hazlo ahora, gritó Ricardo. Y en una instantánea Esteban sintió cómo su vida entera se desmoronaba. Sin más opciones siguió al extraño, empujando a través de la multitud. Mientras lo hacía, el fuego rugía detrás de ellos. Con cada paso que daban, Esteban tenía la sensación de que sus decisiones anteriores lo perseguían. Había más en juego que su propia vida. Y cuando de pronto escuchó un grito desgarrador a su lado, el rostro de Mariana fue lo último que vio antes de ser arrastrado por la fuerza de la multitud. El caos lo devoraba, y lejos de encontrar la salvación, todo comenzó a desdibujarse. ¿Qué aspectos de su pasado podrían haberse combinado con este momento? Se percató de que la verdad estaba más allá de lo que podía imaginar. Antes de que pudiera alcanzar a Alejandro, todo se volvió oscuro. Una explosión más fuerte resonó, y el tiempo pareció detenerse. ¿Habían escapado? ¿O habían caído en la trampa de un secreto mucho más profundo? La confusión inundaba su mente. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, todo lo que podía sentir era el latido de su propio corazón, cada vez más rápido. ¿Qué pasaría después? Esteban sintió que el aire se volvía más espeso. Todo alrededor se sumía en el caos, y su corazón se aceleraba. El estruendo de la explosión resonaba en su mente, mientras se arrastraban a través de la multitud. Su hijo, Alejandro, iba a su lado, pero la confusión la estaba consumiendo. «Vamos, por favor», gritó, tirando del brazo del joven. «Pero necesitamos saber qué está pasando», insistió Alejandro, su voz temblando con angustia. Esteban miró a su alrededor buscando una salida. La gente corría, empujándose, gritando con un terror palpable. El fuego aminoraba el resplandor de los últimos rayos del sol, como si el mundo estuviera desvaneciéndose. De repente, todo se oscureció cuando una figura oscura emergió de la multitud. Era un hombre de aspecto amenazante. «Detente», ordenó, sus ojos fijos en Esteban. Este, en un instante de lucidez entre la confusión, percibió que algo no estaba bien. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soy quien te está buscando, tú y tu hijo. Ven conmigo», dijo el hombre, con una voz cool. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta, caminando a un lado como si supiera que Esteban no tendría otra opción. «Esteban, ¿crees que podemos confiar en él?», murmuró Alejandro, su tono lleno de dudas. La angustia en la mirada de su hijo desgarraba a Esteban, pero la urgencia del momento lo obligaba a actuar. Sin más alternativas, lo siguió. Se sentía atrapado entre la desesperación y la necesidad de proteger a Alejandro. Unos minutos después, llegaron a un callejón estrecho.
El lugar estaba oscuro y cubierto de sombras. La ciudad parecía estar en llamas, pero ese rincón se sentía extraño, como si estuvieran a salvo por un momento. Ahora puedes hablar, dijo el hombre, mirando a Esteban directamente a los ojos. ¿Qué quieres?, preguntó éste, la irritación ardiendo en su pecho. Sentía que su vida estaba desmoronándose. ¿A dónde nos llevas? Lo que está por venir es más peligroso de lo que imaginas. Ellos están buscando a Alejandro porque él es clave, un eslabón en todo esto, respondió el hombre, con tono grave. ¿Qué es esto?, exigió Esteban, cada vez más angustiado. La respuesta que recibió era lo último que esperaba. Alejandro no solo es tu hijo, es el hijo de Mariana y de Ricardo. Estás atrapado en un juego que no comprendes, Esteban. Ellos han estado manipulando todo por más tiempo del que imaginas. El mundo de Esteban se volcó. ¿Qué dices? Mariana y Ricardo, no puede ser. Sus palabras apenas lograron salir, el shock función de su mente. Ellos fueron parte de un plan que incluye a Alejandro más de lo que creías. Debes decidir, ¿vas a seguirlos en su juego o vas a ser fuerte por él? No, esto no puede ser cierto, dijo Esteban en un murmullo. Sus sueños, su vida, todo se les estaba escapando entre los dedos. Era como si una sombra cubriera todo lo que había creído verdadero. En ese preciso momento, un estruendo retumbó más cercano. El café que habían dejado atrás se encendió en llamas, y las llamas se alzaron como serpientes voraces. La angustia se incrustó en el pecho de Esteban, recordándole que el tiempo se estaba acabando. Debemos irnos, si no, todos estaremos perdidos, instó el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. El tiempo no espera, Esteban. La verdad está más cerca de lo que piensas. Solo debes tener el valor de buscarla. Esteban miró a Alejandro. El fuego ardía en su interior, no solo por el calor del incendio, sino por las revelaciones. No hay tiempo para dudas. Necesitamos salir de aquí, gritó a su hijo, mientras la urgencia de la situación se apoderaba de él. Antes de que pudiera moverse, una figura conocida apareció al final del callejón. Ricardo. Su rostro estaba pálido, y había una mezcla de rabia y miedo en sus ojos. Esteban, no puedes dejar que él te manipule, gritó, señalando al extraño. La situación se intensificó. El aire se volvió más pesado, y Esteban sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo, absolutamente todo, pasaba a ser un caos. Las verdades y mentiras se entrelazaban, y lo único claro era el peligro inminente que acechaba. ¿Ahora lo entiendes? Es por eso que deben irse. Él no es quien dice ser. No lo permitas, Esteban. Escapa antes de que sea tarde, suplicó Ricardo, su voz llena de urgencia desesperada. En ese momento de tensión extrema, una explosión resonó cerca, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Esteban, paralizado por la incredulidad, sintió cómo el tiempo se detenía. ¿A quién debía creer? ¿Ricardo, el ex amigo que había traicionado? ¿O este extraño que parecía conocer toda su historia? La decisión, como una tormenta, empezaba a acumularse dentro de él. Pero el humo lo envolvía, las llamas lo acechaban. De pronto, ¿su vida había sido solo una gran mentira? ¿Qué más podría estar oculto? Esteban miró a su alrededor. Un camino se abría, pero la elección se volvió una batalla interna. ¿Qué secretos le habían sido ocultados? ¿Podría ser Alejandro el verdadero centro de algo más grande? Con un corazón latiendo a 1000 por hora, la pregunta lo consumió. ¿Podría asumir la verdad? Por dura que fuese, antes de que fuera demasiado tarde, Esteban sintió que su corazón latía con fuerza como un tambor descontrolado mientras miraba al extraño, al hombre que afirmaba saberlo todo. Alejandro no solo es su hijo, es parte de algo más grande. Las palabras del hombre retumbaban en su mente. La confusión y el miedo lo paralizaban. ¿Qué más puede haber detrás de esto?, se preguntaba, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. De repente, un eco ensordecedor resonó. La explosión que había dejado atrás parecía seguir reverberando en su pecho. Sin embargo, el hombre avanzó, instándolo a que lo siguiera. La verdad es peligrosa, Esteban. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, decía, mirando con ansiedad hacia la entrada. No, necesitamos respuestas primero, cortó Esteban, incapaz de tragar la idea de escapar sin saber qué estaba en juego. Por un momento, el mundo pareció detenerse, mientras la historia se deslizaba sobre él como una manta de niebla densa. Había perdido tantas cosas en su vida, pero su hijo no sería una de ellas. Esteban,
Necesitamos irnos, gritó Alejandro, su voz temblando. No podemos quedarnos aquí a hablar. El aire se tornó aún más pesado. Esteban miró a su hijo y luego a Ricardo, cuya mirada destilaba desesperación. Justo en ese instante, un grito desgarrador portó el aire. Un hombre salió corriendo del café, cubierto de humo, con fuego reflejándose en sus ojos. ¡Ayuda! ¡Hay más hombres allá afuera!, gritó, y una oleada de pánico recorrió la multitud. Vamos, ordenó Esteban tomando la mano de Alejandro y teniendo prisa por escapar. Mientras corrían, el caos aumentaba a su alrededor. La gente chocando, empujándose entre sí, sintió una presión en el pecho. ¿Qué tan lejos podrían llegar antes de que las llamas los devoraran? El hombre misterioso los condujo hacia un callejón oscuro, alejándose del bullicio. Allí, el aire era diferente, pero aún había una tensión palpable. Los hombres que buscan a Alejandro son parte de algo más grande, un secreto que cambiará todo. Su voz era grave, cargada de urgencia. De pronto hubo un grito familiar de su lado. Esteban, era Mariana. Su rostro estaba pálido, el horror claramente visible en sus ojos. No puedes confiar en él. Su voz era desesperada, como si estuviera tratando de unir las piezas de un rompecabezas que Esteban aún no veía. ¿Qué estás diciendo? Esteban se dio la vuelta, confundido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué había vuelto ahora, justo cuando todo se desmoronaba? Todo está relacionado, dijo ella, respirando pesadamente. Por favor, escucha. Alejandro no solo es tu hijo, también es parte de un legado que involucra a nuestras familias. Mientras hablaba, el hombre de negro se acercó, sus ojos fijos en Mariana. Cierra la boca. Sabes que no deberías hablar de esto aquí. Mariana echó un vistazo nervioso detrás de Esteban, y en un instante, una sombra pasó velozmente. Un grupo de hombres armados irrumpió por la otra salida del callejón, sus caras ocultas bajo pasamontañas, llevando armas en sus manos. Nadie se mueva, gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. La escena estalló en gritos e insurrección. El miedo se apoderó del lugar, mientras las miradas se cruzaban llenas de terror y confusión. Esteban sintió que el mundo se desvanecía lentamente. ¿Qué está pasando, Mariana? Su mente estaba bloqueada por la presión del momento. Esteban, ellos vienen a por Alejandro. Él es la clave, y no solo para nosotros, sino para ellos también. Ellos quieren saber la verdad que guardamos, ella dijo, su voz desbordada de angustia. ¿De qué hablas? ¿Cuál verdad? Exigió él, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Antes de que Mariana pudiera responder, un disparo retumbó. Esteban sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo tipo de pánico surgió en la multitud, y se vio, a sí mismo tratando de proteger a su hijo, pero en un instante una figura encapuchada apuntó hacia ellos. «¡Es él! ¡Agárrenlo!», gritó, y un escalofrío recorrió a Esteban. El hombre que parecía que lo guiaba era el mismo que ahora apuntaba con una pistola. Podía ser que toda esta confusión, todo este desastre, fuera parte de un plan mucho más profundo. «Alejandro, corre», gritó Esteban, empujándolo hacia un lado. La tensión estalló en el aire, y el tiempo se detuvo, mientras el peligro se acercaba más que nunca. Pero en ese momento de caos, la conexión entre padre e hijo se transformó. Esteban comenzó a entender que había algo más que la simple relación entre ellos. Era como si alguien hubiera desenredado un nudo que había permanecido oculto por años. Entonces un eco resonó en su mente. La verdad está más cerca de lo que piensas. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una oscura revelación comenzó a tomar forma. ¿Y si Alejandro no solo era un hijo perdido, sino una parte esencial de una historia que, sin saberlo, envolvía a todos ellos en un destino irrevocable? Antes de que pudiera siquiera profesar la pregunta, la figura encapuchada tomó una decisión. El destino de todos colgaba de un hilo, y Esteban sabía que al final solo quedaría la verdad. ¿Pero estaba preparado para enfrentar lo que realmente era esa verdad? Esteban sintió cómo el miedo lo envolvía. Una oscuridad abrasadora se apoderaba de su mente. «No te muevas, Esteban», gritó el hombre encapuchado, su voz retumbaba como un trueno. Impulsado por la adrenalina, Esteban empujó a Alejandro detrás de él, sintiendo el pánico de su hijo contra su espalda. Las miradas de la multitud se tornaron cuchillos helados, cada uno preocupado por su propia salvación. «Sálvense, todos fuera», gritaba Mariana, su voz desechaba la desesperación. La figura del hombre oscuro parecía querer devorarlos a todos. El eco de su amenaza permanecía en el aire,
cargado de tensión. Ahora, ordenó el hombre, levantando la pistola. Esteban sintió como si el tiempo se detuviera. La historia familiar que había creído conocer se desmoronaba como un castillo de naipes. Alejandro, vamos, gritó. Pero los ojos de su hijo estaban fijos en el extraño. Espera, dijo que es por mi herencia, padre, exclamó. Alejandro, su voz resonaba con firmeza, mezclada con un temor refractario. Era como si la verdad estuviese al borde de romperse. Esteban sintió el corazón en un puño. La vida de su hijo pendía de un hilo. Ya no hay tiempo, clamó Ricardo. Su rostro se contorsionaba en desesperación. Ellos están buscando la verdad, y no se detendrán ante nada. Todo giraba en un ciclo interminable, ese instante atravesando el mismo tejido de sus vidas. Las llamas rugían detrás de ellos. Un momento antes había sido un mundo de posibilidades, y ahora era un abismo de caos y revelaciones. El sonido de coches de policía y sirenas llenaba el aire, marcando el ritmo frenético del desastre inminente. Ahora, Esteban, la voz del hombre encapuchado sacudió su determinación. Con un movimiento abrupto, Esteban tomó la mano de Alejandro, comenzando a correr hacia la salida, solo para sentirse atrapado por un tirón repentino. La multitud se había dispersado, pero la amenaza era palpable, como una marea oscura. Alejandro, tenemos que encontrar un lugar seguro, gritó mientras se decidía a atravesar el caos. Pero la mirada de su hijo estaba tan llena de preguntas. ¿Qué estaba protegiendo realmente? Es un secreto que no puedo ocultar más. Hubo un momento de silencio, y Esteban se dio cuenta de que Alejandro merecía la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El hombre incitó a la acción. No podemos quedarnos aquí, ellos vienen por usted. Él no es solo un niño, es un legado. La convicción en sus palabras fue el último empujón. De repente, un ruido ensordecedor resonó detrás de ellos. Esteban giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una explosión sacudía el cielo. ¡Avanza!, rugió el hombre. La escena se volvió un torbellino de gritos y humo. La sensación de terror cobraba vida, como un monstruo acechando a su alrededor. Acelerando el paso, Esteban y Alejandro lograron salir del callejón, el aire fresco golpeando sus rostros, pero a sus espaldas la pesadilla aún no terminaba. Buenos recuerdos y pesares se entrelazaban en su mente. Era un círculo vicioso. ¿Sabes qué hacer? ¿Puedes protegerlo? Por favor, Esteban, debes entender que lo hacen por su legado, por su herencia, insistió Mariana aferrándose a su brazo, añadiendo a la confusión. La verdad resplandecía como un faro en la distancia. Tienes que luchar por él. La verdad debe salir, por muy dolorosa que sea. Esteban respiró hondo, mientras los gritos y el eco de las explosiones parecían un eco lejano. Miró a Alejandro, quien ahora parecía un hombre en ese momento, decidido, fuerte. Vamos a enfrentarlo, dijo, mirándolo a los ojos. Las llamas comenzaron a ceder, y con un impulso renovado, comprendió que estaban juntos en esta lucha. Un silencio inquietante se apoderó del aire. Lo que quedaba por descubrir era un abismo, pero no había vuelta atrás. Se cruzaron miradas con Ricardo, quien parecía más decidido que nunca. Al final, todos ellos estarán detrás de una verdad que no pueden matar, murmuró. Y así, pusieron un pie adelante, dejando atrás el horror del pasado, lentamente caminando hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La verdad, aunque nublada, empezaba a brillar. Este era el momento. Finalmente, Esteban comprendía que el camino hacia la redención cobró vida. Su hijo, su verdad, su futuro. Todo estaba por definirse. Antes de que sigas, tienes que suscribirte ahora a este canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tienen cargadas de sorpresas. Y no olvides destruir el botón de like. Para alimentar el algoritmo, tu apoyo es crucial. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Inundemos la sección de comentarios. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para actuar. Este es el momento de mostrar tu apoyo.